Piensa en alguien a quien quieres y a quien en el fondo te cuesta verle ganar. No un rival, no un desconocido, alguien de los tuyos. Si esa pregunta te ha incomodado, aunque sea un poco, quédate. Hoy vas a entender por qué nos pasa. Justo con quien más queremos. A mí me estalló un martes por la noche, a oscuras. Un amigo de toda la vida me contaba algo bueno que le había pasado. Y yo no encontraba las dos palabras más fáciles del mundo. Me alegro. ¿Cómo termina esa noche? Te lo cuento al final. Pero lo que vi en mí esa noche es de lo que va este vídeo. Que quede claro desde el principio, esto no es un sermón sobre un pecado. No vengo a decirte que la envidia sea mala. Vengo a contarte qué es en realidad. Porque la envidia de la que todos hablan, la del coche, del vecino, la del famoso, casi no hace daño. La que rompe las cosas es otra, silenciosa y casi siempre apunta a quien más quieres. Vamos a desmontar las 3 mentiras que nos contamos. La primera, yo no soy una persona envidiosa. La segunda, la envidia es hacia los de fuera. Y la tercera, la más incómoda, la dejo para el minuto 10 más o menos. Y quédate con esta imagen, porque vamos a volver a ella. 2 plantas en una misma maceta nacen iguales, hasta que una crece un poco más y la otra, en la sombra, sin que nadie lo vea, empieza a beberse el agua de las 2. Esto no es ataque, es honestidad. Y vamos directos a la primera, porque puede que ya la estés diciendo por dentro. Todo esto está muy bien, pero yo envidioso no soy. Si esa frase acaba de cruzarte la cabeza, no la sueltes. Es exactamente la mentira número 1. Y la decimos con una facilidad que debería darnos que pensar. Nos enseñaron que la envidia es de gente mezquina. Y como no nos sentimos mezquinos, concluimos que no la sentimos. Pero ese razonamiento tiene un agujero. La envidia no es un defecto de carácter, es una reacción automática. Aparece sola, antes de que decidas nada, como el hambre o el sobresalto. No la eliges. Lo que sí eliges es lo que haces con ella, y cómo sentirla nos avergüenza. Hacemos algo más rápido todavía. La disfrazamos, la convertimos en crítica, en consejo, en distancia. El capítulo 33 del Tao Te Ching no la juzga. Quien conoce a los demás es inteligente. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Fíjate, no dice quién se juzga, dice quién se conoce. La sabiduría no es no sentir envidia, es mirarla sin apartar la vista. Y yo no, es la forma más educada de apartarla. Una pregunta incómoda. ¿Te acuerdas de la persona en la que pensaste al empezar el vídeo? Esa a la que te cuesta un poco verle ganar. No me respondas a mí, pero quédate con ella. La vas a necesitar dentro de un rato. La segunda mentira es más sutil. Si alguna vez envidio, será a gente lejana, a los ricos, a los influencers. Suena lógico, pero es al revés. A un millonario no lo envidias de verdad. Está demasiado lejos, no te roza. La envidia que de verdad arde es la que sientes hacia alguien de tu misma altura. Tu hermana, tu mejor amigo, tu pareja, quien empezó donde tú empezaste. Y ahora tiene eso que tú querías. Y como da demasiada vergüenza confesarla,
se pone 3 disfraces. Mira si reconoces alguno. El primero, la crítica protectora. Te lo digo por tu bien. Le buscas el fallo a la buena noticia y te lo vendes como cuidado. El segundo, la distancia. No discutes con esa persona. Simplemente contestas más tarde, apareces menos, te enfrías sin saber por qué. Y el tercero, la minimización. Bueno, tampoco es para tanto. Tuvo suerte. Haces pequeño su logro para que la distancia no duela tanto. Los 3 tienen algo en común, ninguno se siente como envidia mientras lo haces. Se siente como criterio, como sinceridad, por eso cuesta tanto pillarlo. Y los 3 protegen el vínculo de la verdad, pudriéndolo por dentro. Esto pasa en 3 planos a la vez. En lo individual, las 11 de la noche, el dedo deslizando la pantalla y la vida de todos parece mejor montada que la tuya. El vínculo, tu amiga, por fin se separó y se la ve más libre. Tu hermano montó el negocio que tú no te atreviste a montar y notas la grieta fina entre quererlos y que te cueste mirarlos. Y en lo cultural nos criaron diciendo que la envidia es uno de los 7 pecados. Así que la enterramos viva. Y lo que se entierra vivo no desaparece, fermenta. 3 tradiciones dicen lo mismo. La oriental, el capítulo 44 del Tao Te Ching pregunta: ¿qué es más íntimo? ¿Tu nombre o tú mismo? ¿Qué vale más? ¿Tú o lo que posees? La envidia confunde exactamente eso, el tener con el ser. La ciencia, en 2009, un equipo dirigido por el neurocientífico Hidehiko Takahashi, midió el cerebro de personas mientras sentían envidia y lo publicó en la revista Science. Encontró que ardía más con alguien parecido, de su misma maceta, y que esa envidia encendía la misma parte del cerebro que se activa cuando te haces daño o cuando te dejan fuera. El cerebro no distingue. Para él, la envidia es una herida. Por eso, veneno silencioso no es una forma de hablar, duele de verdad, y duele más cuanto más cerca está quien la enciende. Déjame parar un segundo. Puede que ahora mismo ya estés pensando en una persona concreta y otra parte de ti, más rápida, ya está diciendo: no, lo mío con esa persona es admiración. ¿La oyes? Esa voz que corrige tan deprisa es exactamente de la que vamos a hablar. Seguimos. Todo lo anterior son síntomas. Es lo que hace la planta en la sombra cuando tiene sed. Pero todavía no hemos dicho por qué tiene sed, por qué duele tanto y por qué con los que más quieres y no con los desconocidos. Y ahora viene la parte más incómoda de todo el vídeo, la que a mí me costó años admitir. Aquí está la tercera mentira, la que te dejé pendiente al principio. Y es la más incómoda porque parece la más evidente de todas. Lo que envidio es lo que el otro tiene, su logro, su suerte, eso que él consiguió y tú no. Es mentira, y el día que la desmontas, cambia todo lo demás. No envidias lo que el otro tiene, te duele en quién te has convertido tú a su lado. 3 capas, cada una más honda. Primera, la envidia nunca mira al otro, lo usa de espejo. Mide la distancia entre quién eres y quién pudiste ser. Cuando dices le envidio, en realidad dices no me he perdonado no haberlo intentado. Segundo, por eso arde con los cercanos. Comparten tu maceta, mismo suelo, misma luz, mismo punto de partida. Un desconocido partió de otro sitio,
pero alguien que creció a tu lado te devuelve la imagen exacta de lo que tú no hiciste. Y la tercera, la más contraintuitiva. Cuando criticas, te alejas o minimizas. No intentas quitarle nada al otro, intentas apagar el espejo. Rompes el vínculo para no tener que verte en él. Y ese es el veneno, no la envidia. La envidia solo duele. Lo que mata la relación es todo lo que haces para no sentirla. Yo creí esa mentira durante años, que yo no era de los que envidiaban, y me acuerdo del momento exacto en que se me cayó. Un amigo de toda la vida me mandó un mensaje un martes por la noche contándome algo bueno que le había pasado, algo que yo llevaba tiempo queriendo para mí. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad y noté algo en el pecho que no era alegría. Tardé en escribir "me alegro mucho", demasiado. Y cuando por fin lo escribí, no terminaba de ser verdad. Esa noche no dormí pensando en él, no dormí pensando en mí, en todo lo que yo había dejado de intentar mientras me decía que estaba por encima de esas cosas. Y me hice una pregunta que no supe responder. ¿Desde cuándo confundo no haber intentado con no haberlo querido? No tuve respuesta. No tuve respuesta esa noche, pero entendí algo sobre la maceta. Lo que entendí es lo único que te pido que te lleves de hoy. La envidia no es entre extraños, es entre los que más se parecen. Por eso duele más, porque viene de quien creías que te quería. Y si no la miras, esto es lo que cuesta. No pierdes al otro de golpe, eso casi sería más fácil. Lo pierdes despacio. Un mensaje que tardas un poco más en contestar, una cena a la que dejas de ir, una buena noticia que ya no le cuentas. La envidia callada no rompe de un portazo, va vaciando. Hasta que un día quedan dos personas educadas que ya no se cuentan nada. Antes de seguir, vamos a hacer algo, una sola cosa. Y la puedes hacer esta misma semana. La próxima vez que sientas la punzada, ese "bueno, tampoco es para tanto", hacia alguien que quieres, no la tapes. Párate 3 segundos y nómbrala por dentro con esta frase exacta. Esto que siento es envidia y me está mostrando algo que todavía quiero. Nada más. No tienes que confesárselo a nadie, ni arreglarlo, ni dejar de sentirlo. Solo nombrarlo en vez de disfrazarlo. Una vez, porque nombrar lo que sientes es lo contrario de apagar el espejo. Es atreverte a mirarlo. El antídoto de la envidia no es el que crees. No es tener por fin lo que el otro tiene. Siempre habrá una planta más alta. Y no es flagelarte por sentirla. Eso es otra forma de no mirarla. El Tao lo llama volver al pu, la madera sin tallar, volver a tu propia naturaleza, la de antes de que la comparación te tallara a su gusto. Y es algo pequeño y diario. Cada vez que te descubras midiéndote con la regla de otro, intenta soltar la regla. Y aquí el error de que casi todos cometemos, creer que volver a uno mismo es encerrarse, cortar con quien envidias. Es lo contrario. El capítulo 33 lo deja claro. Vencer a los demás requiere fuerza. Vencerte a ti mismo requiere verdadero poder. Hacer pequeño al otro es intentar vencerlo a él. El verdadero poder es mirar tu propia sed de frente y seguir regándole tú la planta. Y algo importante para que no salgas de aquí con una vara nueva para golpearte. Vas a volver a sentir la punzada, vas a volver a disfrazarla alguna vez sin darte cuenta. Es normal. Envidia no se cura como una herida que un día cierra. Se cuida
como una planta, todos los días, un poco. Lo que cambia con la práctica no es que dejes de sentirla, es cuánto tardas en reconocerla. Hoy, una semana de mensajes fríos. Con el tiempo, un día. Luego, 3 segundos, los justos para nombrarla y no morder el anzuelo. Y entre la semana y los 3 segundos, cabe una relación entera que se salva. Y aquella noche del martes, el mensaje que tardé tanto en contestar, lo entendí más tarde, no esa noche. Mi amigo no me estaba robando el agua. Yo había dejado de regar mi propia maceta hacía tiempo y le echaba a su buena suerte la culpa de mi sed. Volví a escribirle, esta vez sin tardar. Y le conté lo que de verdad había sentido, sin disfraz. No se rompió nada, al contrario, por primera vez en años, dejó de haber una pared educada entre los dos. Porque la envidia no era el veneno. El veneno era todo lo que yo hacía para no sentirla. Y para soltarlo, bastaba con algo pequeño. Dejar de mirar su planta y girar la mía hacia mi propia luz. Antes de irte, una pregunta. No para responderme a mí, para responderte a ti. En los comentarios o en silencio. ¿A quién has dejado de contarle tus buenas noticias por miedo a la planta que crece a su lado? Si esto te ha removido algo, quédate. Aquí no buscamos dejar de sentir. Buscamos aprender a mirar lo que sentimos sin apartar la vista. Gracias por estar ahí. Alquimia interior.